Hola, vamos a seguir con el curso Análisis de casos clínicos de psicogeriatría. El día de hoy nos toca ver los trastornos de ansiedad en el anciano. Y antes de empezar, pues vamos a ver algunas preguntas que son importantes. Tenemos que definir qué es ansiedad, cómo se diferencia este del miedo, cómo se manifiesta en el joven y en el adulto, es siempre igual, es similar. Tenemos que saber si el tratamiento para la ansiedad es igual en todas las personas y también en todas las manifestaciones de la ansiedad. Bueno, estas preguntas las vamos a responder conforme pasan las diapositivas. Sabemos que la ansiedad es una emoción que tiene como finalidad la adaptación, pues constituye un sistema de alarma biológico que prepara al individuo para la acción y contribuye tanto a supervivencia como a la maduración personal. Esta ansiedad se torna patológica o mal adaptativa cuando aparece sin una causa. Su intensidad a veces llega a ser excesiva y llega a ser persistente. Existe un grupo de trastornos mentales cuya característica principal es la ansiedad patológica, que son los trastornos de ansiedad de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy en día sabemos que este es uno de los padecimientos más comunes y también es una de las comorbilidades más comunes dentro de otro tipo de padecimientos, dentro de los mismos padecimientos de tipo psiquiátrico, y va de la mano con otras enfermedades crónico-degenerativas y otras enfermedades infecciosas, tumorales, neurológicas, entre otras. La ansiedad, pues bueno, para entenderlo un poquito tenemos que saber cuál es el circuito del miedo. ¿Por qué este es importante? Pues porque hay varias estructuras anatómicas que están envueltas en esta situación y principalmente vamos a encontrar al sistema límbico. El sistema límbico también va a estar regulado ampliamente por la amígdala, que es quien va a tener una injerencia bastante importante dentro de la regulación de las emociones. Esta estructura anatómica es un conjunto de núcleos de neuronas que se encuentran en la profundidad de los lóbulos temporales y forma parte del sistema límbico. Su papel primordial es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales. Este va a regular el aprendizaje emocional, va a tener memoria emocional y a la larga va a ayudar a regular las emociones con base en lo aprendido. Además de la amígdala, pues van a estar involucradas otras estructuras como la corteza orbitofrontal, el núcleo accumbens, el hipocampo, el cerebelo, el tallo cerebral, corteza límbica, el cuerpo calloso, el septo, entre otras estructuras. Y todo esto va a realizar una regulación de la emoción y también va a realizar la interpretación de la emoción de las situaciones que vienen del exterior. Pero ¿cómo vamos a responder ante el miedo? Pues bueno, específicamente pues las estructuras que van a estar reguladas en el miedo tiene que ver con núcleos basales, con descargas adrenérgicas, con descargas hormonales, y la respuesta pues va a generar gran cantidad de sensaciones físicas que nos van a ayudar a estar alerta y también a poner a nuestro organismo en una situación hipervigilante. ¿Cuáles son físicamente las situaciones que se van a presentar? Pues bueno, aumento de la tasa cardíaca, aumento de la presión arterial, va a haber, después va a haber estímulos de disminución de la frecuencia cardíaca, va a haber alteraciones a nivel respiratorio, va a haber sensación de la llegada de todos los síntomas, vigilancia, alteraciones en la atención, va a haber una hipervigilancia, va a haber un aumento en la atención de todos los estímulos que hay alrededor, y eso va a generar que la persona que está sufriendo esta situación de miedo pues esté bastante alerta a esos estímulos que él considera dañinos o nocivos. Pues obviamente la rapidez de la respuesta ante esta situación pues va a aumentar. Por otro lado, va a haber algunas personas que van a tener una situación de congelamiento, es decir, van a disminuir la capacidad de respuesta porque va a tener rigidez física y eso va a dificultar la posibilidad de respuesta y también
En muchos casos, pues la interacción social, ¿no? Como ya lo decía, va a haber cambios a nivel neuroendocrino que van a desembocar en alteraciones en el cortisol. Y esto a la larga va a generar otros cambios. Si bien es cierto, el miedo es una emoción normal, no es una emoción que se presente ante cualquier situación. Hay estímulos específicos que me pueden generar una respuesta de miedo. Sin embargo, cuando el cuerpo reacciona con una respuesta de miedo sin que haya un estímulo, pues esta situación se vuelve patológica. Hoy en día sabemos que los trastornos de ansiedad pues se presentan eh, física y psicológicamente. Y hay sustratos neurobiológicos que nos pueden dar lugar a responder por qué el cuerpo está reaccionando de esta manera y cómo es que se manifiestan todos estos cambios eh, a nivel físico. Y sabemos bien que hay respuestas que son de manera aguda o también hay respuestas crónicas cuando ya se cronifica la situación genera un problema. Hoy en día pues estamos ya al tanto de que para la manifestación de la ansiedad pues existen cambios a nivel genético, bioquímico, neurofisiológico y que desembocan en estos cambios en el comportamiento. El eje hipófisis hipotálamo adrenal está sumamente involucrado en esta respuesta porque la memoria que se asienta en el área de hipocampo pues ya tiene una respuesta aprendida ante ciertas situaciones. Esto también pues lleva a que haya una gran secreción de neurotransmisores y que pues van a actuar para ponerme alerta, para ponerme rígido, para aumentar mi capacidad de respuesta. Y esto también pues va a generar a la larga cambios a nivel de algunas hormonas y de la corteza adrenal, generando a momentos una condición de inflamación que va a lastimar ciertas estructuras anatómicas. Sabemos que la ansiedad, la intranquilidad y preocupación son unas emociones que comúnmente llegamos a experimentar durante la vida. Si bien en ocasiones estas nos sirven para desempeñarnos mejor ante ciertas tareas o situaciones de la vida diaria, en otros momentos la fuerza con la que las experimentamos nos limita el adecuado desempeño de nuestras actividades y es cuando se vuelve una ansiedad de tipo patológico y va a generar un patrón desadaptativo, es decir, me va a dar la imposibilidad de manifestarme de una manera adecuada con el medio que me rodea. Y aquí va a ser importante que nosotros pues entendamos cuál es el funcionamiento desde nuestra biología, porque si no lo entendemos y si no sabemos qué estructuras del cuerpo están lastimadas, pues obviamente no vamos a poder tratar esta situación. Y tenemos que ver cuál es la severidad, cuál es la frecuencia y cuál es la persistencia de los síntomas, porque no es lo mismo tener una ansiedad todos los días y una preocupación constante a tener una ansiedad manifestada ante ciertos estímulos, porque obviamente ni la disfunción va a ser la misma y tampoco el grado de intensidad va a ser el mismo y obviamente el tratamiento no va a ser el mismo. Entonces es ahí donde tenemos que definir específicamente ante qué tipo de ansiedad, ante qué grado de ansiedad nos estamos enfrentando. Sabemos que con el paso de los años y nuestro desarrollo normal, pues vamos a ir presentando gran cantidad de miedos o de situaciones que nos generan ansiedad que se van a ir disminuyendo y tienen que ir desapareciendo de acuerdo a las diversas etapas de la vida. Pero hay personas que llegan a tener la manifestación de esta ansiedad durante muchos años y es cuando se presentan situaciones problema. En la edad temprana, pues vamos a encontrar el miedo a estar solo, miedo a encontrar cuidadores nuevos, ante situaciones desconocidas. Conforme vamos creciendo, vamos a ir presentando pues mayor intranquilidad o miedo o ansiedad ante la separación de los cuidadores primarios. Vamos a ir presentando miedo ante situaciones estresantes como muy fuertes, ya sean rayos, ruidos fuertes, cambios de luz, ausencia de luz, oscuridad, ante las situaciones estresantes como los gritos, hay presencia de
de pesadillas en las primeras etapas de la vida. También es importante saber que pues hay personas que son como muy sensibles ante ciertos estímulos de movimiento y también ante los animales, y es cuando se empieza a presentar pues las fobias específicas en las primeras etapas de la vida, antes de los 2 3 años. Pero unas tienden a ir disminuyendo, y sobre todo tienden a ir disminuyendo cuando hay un apego adecuado, y sobre todo hay aumento de la autoestima y de la confianza del niño. Llega una etapa en la que hay un miedo a la muerte, que es una situación normal, y más grandes, de entre los 5 a 7 años, hay miedo a objetos específicos como animales, monstruos, fantasmas, cuestiones culturales que son parte de la fantasía y pensamiento mágico de la sociedad, o también situaciones físicas como un animal en el cual nos puede llegar a lastimar o a hacer daño. También entre los 5 o 7 años hay miedo a desastres naturales, a eventos traumáticos, la ansiedad por la entrada de la escuela, los cambios, las nuevas adaptaciones a estas situaciones escolares y sociales, y pues esto va a generar cierto grado de ansiedad. Sin embargo, conforme vamos creciendo, pues todas estas tienen que irse disminuyendo y autolimitando al grado de disminuir y no generarnos una situación patológica que nos pueda limitar nuestro desempeño diario. En el anciano vamos a ir dándonos cuenta que va a haber ansiedades que van y vienen, y las preocupaciones que van a estar teniendo estas personas van a ser principalmente sobre cuestiones de la vida diaria, cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones económicas, y algunas necesidades que tienen que ir cubriendo. Sin embargo, hay personas que llegan a tener esta situación de manera exagerada y les provoca una intranquilidad y una maladaptación a las actividades a las que estaban acostumbrados, y también genera dificultad en las relaciones sociales, en las relaciones laborales y en las relaciones personales. Y ya también de última instancia pues pueden generar tanta intranquilidad que a la larga presenten malestares físicos secundarios a todos estos miedos o preocupaciones. Y bueno, sabemos que aparte de que esta manifestación no se da igual en jóvenes y en adultos, pues tenemos que ver cuál es la situación que se presenta en el anciano. En el sexo femenino es más frecuente la presencia de síntomas de ansiedad, principalmente porque son las mujeres las que mayormente acuden con el médico a atención, y son las que más manifiestan síntomas de ese tipo. Mientras menor educación se tenga, mayor será el riesgo de trastorno de ansiedad. Asimismo, mientras menor sea el ingreso familiar, mayor será la ansiedad que se genere. Aparte, en la actualidad sabemos que la transmisión genética tiene un papel importantísimo en la presencia de trastornos como presencia de fobia simples, fobia social, trastorno de pánico. Hay algunos estudios que demuestran que en familias, que pacientes con trastorno de angustia demuestran que sus miembros tienen 5 veces más probabilidad de padecer este trastorno en comparación con familias sanas. Entonces, genéticamente, pues ya hay algunas personas que están predispuestas a presentar este tipo de situación. Por otro lado, pues también ha habido varios estudiosos de esta situación y han visto que personas que son altamente con alto grado de neuroticismo presentan grados de ansiedad bastante elevados. Aquellos que inhiben mucho su conducta o que tratan de reprimirse mucho también van a generar ansiedad, van a tener altos grados de ansiedad, y aquellas personas que evitan el daño también van a estar sufriendo de una ansiedad bastante acentuada. Pero es igual la ansiedad en el joven y en el anciano, pues sabemos que hay datos que sugieren que la ansiedad está presente en gran número de personas de edad avanzada, y no necesariamente en una forma fácilmente detectable. Sabemos que hay unos criterios específicos para la ansiedad. Sin embargo, en el anciano muchas veces es difícil de identificar pues cuál es la sintomatología que está presentando. Se ha visto que estudios epidemiológicos demuestran que la mayoría de los trastornos de ansiedad en los ancianos son crónicos, y que a excepción del trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia ocurre antes de iniciar la etapa de la senectud.
Muchas veces los trastornos de ansiedad no se detectan porque los síntomas presentes pues llegan a ser subsindromáticos. Por otro lado, hay gran cantidad de complicaciones en los pacientes que cursan ansiedad. Tanto las personas que cursan con padecimientos cardíacos como padecimientos metabólicos pueden presentar síntomas de ansiedad, como las personas que cursan con ansiedad pueden aumentar el riesgo de padecer algún tipo de problema cardiovascular, consumo de alcohol, consumo de drogas y problemas cognitivos. Y es importante identificarlo porque de no ser así, pues el paciente va a estar sufriendo. Desafortunadamente, la forma en cómo se presentan los síntomas de ansiedad en el anciano a veces hacen difícil el diagnóstico y sobre todo el tratamiento lo alargan. Sabemos que la manifestación de la ansiedad es totalmente distinta y los síntomas clásicos de la ansiedad se presentan en menor frecuencia en el anciano. Por otro lado, el anciano llega a somatizar más y esto puede llegar a hacer que haya una superposición de los síntomas de ansiedad con algún otro tipo de trastornos y eso haga que sea difícil de entender los síntomas y sobre todo de identificarlos. Esta superposición de síntomas, pues bueno, se da en gran cantidad de padecimientos y cuando no los identificamos de la manera adecuada, pues retrasa el diagnóstico y sobre todo retrasa el tratamiento adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Esto va a limitar pues una mejoría en la calidad de vida. Tenemos que identificar en todos los pacientes pues cuáles son las situaciones que están generando la probabilidad de que él pueda cursar con síntomas de ansiedad. Tenemos que ver los factores psicológicos, los factores sociales, los factores médicos, los factores biológicos. Por un lado hay situaciones estresantes que tienen que ver con la cotidianeidad y hay otros factores estresantes vitales que llegan a ser bastante fuertes, como la guerra, enfermedad crónica, la limitación funcional, la salud subjetiva baja, eventos adversos en la infancia, neuroticismo y otro tipo de trastornos psiquiátricos. Hay factores que pueden generar vulnerabilidad en el paciente y dentro de ellos es la comorbilidad psiquiátrica y también situaciones propias de la persona, como ser del sexo femenino, el bajo nivel educativo, ser soltero, separado. Sabemos que esta condición de encontrarse solo en la vida pues genera intranquilidad ante las situaciones presentes y también ante las situaciones futuras. También se ha visto que cuando hay una historia familiar de trastornos de ansiedad, pues yo curso con mayor riesgo de presentar trastornos de ansiedad. Soledad, educación baja, entre otras cosas. Se ha visto que estas situaciones de estrés pues muchas veces son difíciles de erradicar, sobre todo porque hay personas que llegan a tener mucha sensibilidad ante ciertas reacciones y ante ciertos estímulos. Por ejemplo, hay personas que tienen alta sensibilidad al CO2 y esto genera una reacción bastante acentuada. Por otro lado, hay personas hiperreactivas autonómicamente, hay personas que tienen alteraciones a nivel de neurotransmisores, principalmente GABA, y hacen que ellos tiendan a padecer esta respuesta de manera rápida. Y obviamente pues sabemos que el condicionamiento es una situación que sucede tanto en animales como en hombres y en personas, y esto a la larga puede generar esa respuesta rápida al estímulo o al pensamiento o a la situación que genera la ansiedad, y muchas veces dificulta el quitar el estímulo rápidamente debido a que ya se encuentra bien arraigado en la persona que está padeciendo esta situación. Y pues sabemos que el anciano está predispuesto a esta situación de ansiedad porque hay disminución en la actividad noradrenérgica cerebral, y esto hace que el paciente pues tenga mayor riesgo de estar sufriendo síntomas de ansiedad, pero también hay cambios a nivel de colecistoquinina y a nivel de GABA, esto generándole también cambios a nivel de los circuitos del dolor. Etiológicamente
hay factores biológicos. ¿Cuáles se han encontrado en personas que cursan con ansiedad? Pues cambios a nivel del cortisol urinario y plasmático. Hay cambios a nivel del factor liberador de corticotrofina y adenocorticotrofina. Hay valores elevados de factor liberador de corticotrofina, el líquido cefalorraquídeo, hay y aumenta también en el locus ceruleus, esto dando como resultado un aumento en la liberación de noradrenalina cerebral. Y esta noradrenalina se va a ver alterada en el hipotálamo y dando lugar a cambios a nivel de funciones vitales importantes, principalmente cambios a nivel del sistema cardiovascular y cambios a nivel del sistema respiratorio. A la larga, si esto se mantiene, no solamente va a haber cambios a ese nivel, sino también cambios a nivel del sistema neuroendocrino. Por otro lado, se ha visto que hay alteración a nivel del sistema serotoninérgico, cambios a nivel de serotonina en plaquetas. Hay alteración a nivel de receptores benzodiazepínicos. Es por tal motivo que existe un buen funcionamiento de los medicamentos benzodiazepínicos en personas que cursan con ansiedad. Desafortunadamente, pues estos tienen alto grado de adicción. Hay alteración de sistemas neuropeptídicos como neuropéptidos opioides, niveles bajos de neuropéptido Y, aumento en cambios de tiroides, y también va a haber cambios a nivel de la colecistoquinina, ya lo habíamos platicado. Tenemos que identificar pues todos los factores psicológicos que pueden estar influyendo en la presencia de estos síntomas, dado que esto va a ser importante porque hay pacientes que sirven muy bien para la terapia y estos cambios psicológicos pueden ayudar a disminuir los grados de ansiedad y la respuesta del cuerpo ante estas situaciones estresantes. Cuando hay un buen tratamiento de tipo psicológico, principalmente la terapia de biorretroalimentación o terapia cognitivo-conductual, pues esta situación de ansiedad va a ir disminuyendo y a la larga va a mejorar el funcionamiento social y van a disminuir todos los síntomas de descarga adrenérgica que están limitando la funcionalidad de nuestro paciente. Y una vez que ya vimos la mayoría de los neurotransmisores involucrados, pues tenemos que saber qué es lo que está pasando en la señalización a nivel cerebral. Sabemos que hay receptores sensoriales en todo nuestro organismo y a través de ellos percibimos los estímulos externos. Todo esto va a generar una integración de la información y la va a llevar al tálamo, después a la corteza sensorial y al área prefrontal para que esto pueda ser procesada la información también y podamos actuar con base en el estímulo externo. Obviamente va a generar una respuesta amigdalina con una generación de emoción y esta generación de emoción pues va a generar un recuerdo y ese recuerdo puede ser un recuerdo agradable o un recuerdo nocivo. Esto a la larga va a generar una respuesta tanto psicológica como una respuesta física, y esa respuesta física cuando llega a ser bastante constante y bastante agresiva puede generar sintomatología que pueda realizar una disfunción. Entonces, ¿cuáles son las estructuras involucradas? Pues bueno, la corteza frontal y va a haber específicamente de manera directa involucrados tres tipos de neurotransmisores: dopaminérgicos, que tienen que ver con el movimiento; noradrenérgicos, que tienen que ver con la activación; y serotoninérgicos, que tienen que ver con la generación de las emociones. Todos estos van a tener mucha injerencia en la generación de emociones, pero cada uno va a tener una actividad específica para la respuesta ante el estímulo que genera esta ansiedad. Todos estos cambios neuroendocrinos y a nivel de neurotransmisores pues van a desembocar en alteraciones a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel autonómico, y va a desembocar en cambios psicológicos y también cambios de comportamiento, generándole a la persona que lo padece pues una dificultad para tener una adecuada calidad de vida y también para contender con las situaciones sociales que se presentan. Por otro lado, la emoción expresada en el anciano va a dificultar la relación
tanto consigo mismo como con lo que le rodea. Muchas veces la forma en cómo expresa las emociones y las situaciones que le generan ansiedad es a través de síntomas físicos, y estos síntomas físicos llegan a ser tan fuertes que pueden confundirse con otro tipo de sintomatología. Esta sintomatología puede también generar molestias a nivel de algún otro sistema y confundirse con patología de tipo psiquiátrico. Cuando identificamos bien todos los síntomas, pues podemos dar un diagnóstico certero y también un tratamiento lo más adecuado posible. En el anciano no debemos de olvidar que él padece afecciones médicas que pueden estar generando la presencia de síntomas depresivos. También hay situaciones que hay alteración del estado de ánimo y ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, y también el trastorno de ansiedad generalizada. No por ser anciano pues no va a cursar con otro tipo de sintomatología como agorafobia, pánico, fobia social, fobia específica. El anciano cursa muchas veces con ansiedad generada por situaciones sociales, y eso le limita un adecuado desempeño en sus actividades, y también limita las salidas, limita la socialización, limita la realización de actividades que antes estaba acostumbrado a realizar. Y aunque hay situaciones que se presentan mayormente en niños, pues no hay que olvidar que también pueden llegar a presentarse en el anciano, como es el caso del mutismo selectivo, que este es un fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe una expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones. El paciente se ve limitado a hablar, tiene dificultad para expresarse debido a que no puede hacerlo. Hay algo que le limita y es el miedo, y el miedo llega a ser tan grande que genera esta alteración. Les digo, esto es más común en niños, pero también se presenta en el anciano. Por obvias razones, esto generará una dificultad para la socialización. Otro de los padecimientos que se encuentran constantemente es la fobia específica. Y esta es, por lo regular, se presenta en el anciano, pero ya se ha presentado en otro momento de la vida. Eso ya no es una situación nueva, pero sí se puede llegar a agravar. Y este es un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ya sea subirse a un avión, encontrarse algún animal, algún objeto específico, ¿sale? Y esto evita que realice las actividades tal cual las está haciendo, ¿no? Entonces el miedo y la ansiedad llegan a ser clínicamente significativos que deterioran lo social, deterioran lo laboral o áreas importantes de la vida, incluso situaciones sociales familiares. Otro de los miedos específicos es la fobia social. En el anciano es más común ver este tipo de fobia, sobre todo porque la condición del envejecimiento le va a generar un impacto negativo en su pensamiento y en la autopercepción. Esto va a limitar las ganas de salir por miedo a que lo vean anciano, lo vean limitado, lo vean imposibilitado a realizar las actividades que previamente hacía. Esta fobia social pues es un miedo o ansiedad intensa ante unas situaciones sociales en las que él se llega a sentir expuesto y tiene miedo a actuar de cierta manera porque hay una ansiedad bastante acusada. Esto va a generar cambios a nivel de situaciones sociales, familiares, laborales. Y porque él va a tener la sensación de ser amenazado a su integridad. No de manera física, pero sí va a sentir ese temor bastante acusado. Esto no es secundario a ninguna otra situación médica, y tampoco secundario a alguna sustancia o medicamento. Y si existe una condición médica, obviamente los síntomas no van a justificar pues la sintomatología presente, ya que esto pues no lo va a justificar, bueno, no va a ser tan grande. Otro de los síntomas o trastornos es el trastorno de pánico. Si bien es cierto, hay gran cantidad de padecimientos cardiovasculares, pulmonares, autonómicos que pueden estar generando esta sintomatología,
nosotros tenemos que dar un diagnóstico adecuado. También hay cambios a nivel metabólico, principalmente el hipertiroidismo, cambios a nivel de suprarrenales pueden estar generando esta sintomatología. Entonces tenemos que darnos a la tarea de investigar pues todas las condiciones que puedan estar generando la situación de miedo, la situación de los síntomas que llegan de manera imprevista, y todo y cada uno de los síntomas como las palpitaciones, sudoración, temblor, sacudida, sensación de ahogo, las molestias en el tórax, náuseas, todos los síntomas deben de ser de presentarse sin que haya un factor desencadenante. Como ya comentaba, ningún tipo de otro problema. Desafortunadamente muchas veces este tipo de padecimientos son vistos por gran cantidad de médicos antes de llegar con el médico psiquiatra. Entonces hay que hacer desde la primera instancia una buena distinción entre la presencia de síntomas de origen médico y los síntomas de tipo psicológico. Y de darle el peso a lo médico. Siempre hay que darle el peso a lo médico, siempre hay que explorar lo médico, porque en muchas ocasiones a los trabajadores de la salud nos toca que llegan pacientes con estas características referidos de otras instancias y nosotros nos damos a la tarea de investigar y nos damos cuenta que cursan con algún problema de tipo metabólico, respiratorio, cardíaco, cuando eso lo tendrían que haber hecho en otro nivel. Cuando vemos a pacientes con estas características, pues debemos distinguir entre los síntomas físicos, los psíquicos y síntomas adicionales. Es común ver vértigo secundario a ataque de pánico y también a ansiedad, entonces hay que hacer todos los estudios pertinentes previos antes de enviar al paciente con el médico psiquiatra. Otro de los padecimientos pues es agorafobia, que es un miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las 5 situaciones. Uso de transporte público, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Esto es por la situación de encontrarse encerrado. La gente empieza con sensación de falta de aire, con intranquilidad y con todos los síntomas específicos del ataque de pánico. Simplemente que es ante situaciones específicas porque la persona cursa con una emoción de indefensión y también con la idea de que algo malo le puede suceder. Específicamente no todos pueden contestar qué es lo que sienten o qué es lo que les causa malestar. Sin embargo, el malestar es tan acusado y tan fuerte que ellos tienen una desesperación muy grande. Y otro de los trastornos que nos ocupa muchísimo en este paciente pues es el trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad y o preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente. Es decir, el paciente presenta la ansiedad casi todo el día y casi todos los días. Y esta ansiedad le es difícil de controlarla y sobre todo de poder entenderla y de minimizarla. En esta ansiedad al individuo le es difícil controlar la preocupación y se siente pues, con los nervios de punta. Se fatiga, se siente con dificultad para concentrarse debido a las cuestiones que le generan preocupación, constantemente se encuentra irritado, con tensión muscular, problemas de sueño, insomnio, a veces aumento en el sueño debido a la ansiedad y también este tiene gran comorbilidad con los síntomas depresivos. Es muy común encontrar pacientes con síntomas ansiosos o depresivos. Y otro, en el anciano es más común ver síntomas somáticos o preocupaciones específicas por esta ansiedad. Se preocupan por el dinero, por la salud, por la familia, pero es una preocupación tan excesiva que genera incomodidad dentro del núcleo familiar. Y esta sintomatología de intranquilidad y de ansiedad y preocupación tenemos que diferenciarla del trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Esta se va a presentar cuando haya el uso de alguna sustancia que tenga un potencial ansiogénico, es decir, que produzca una ansiedad acusada pues por el uso de esa misma sustancia o ese medicamento. Y tiene que estar bien justificado que desde el inicio del medicamento pues el paciente empezó a cursar con esa sintomatología. Por otro lado,
el paciente puede llegar a cursar con ansiedad secundaria, alguna afección médica, pues por la sintomatología que muchas veces llega a ser similar y por el miedo que tiene el paciente de sufrir una afección mucho más grande y sobre todo más catastrófica. Entonces, siempre en el anciano tenemos que hacer una distinción entre ansiedad de tipo psiquiátrico y la ansiedad de tipo médico. ¿Vale? Pues hasta aquí llegamos a esta primera parte de ansiedad y ahorita vamos a dar paso a la lectura de los casos clínicos y después a la identificación de los mismos. Gracias.